Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 15 de abril, martes de la Semana Santa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día martes leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1 al 6. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado, inútilmente gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Las palabras del profeta Isaías, como toda palabra profética, siempre tiene esa triple dimensión. La dimensión en el momento en que son pronunciadas por el profeta, porque se realizan efectivamente en ese momento, se cumplen en ese momento. ¿De quién está hablando Isaías en primer lugar? De él mismo como profeta que ha sido llamado por el Señor, al cual se le ha dado esa lengua afilada como espada para poder transmitir la palabra del Señor. Pero tiene una segunda dimensión, y ya lo decíamos ayer, ese siervo de Yahvé es la figura de Jesucristo, y no hay una representación más grande, más perfecta justamente de esa figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento que esta que nos presenta el siervo de Yahvé en el libro del profeta Isaías. Pero tiene también una connotación hacia cada uno de nosotros. Son palabras que se aplican a mi existencia, a mi vida. Vamos fijándonos en la profundidad de estas palabras. Escúchenme, islas, pueblos lejanos. Es decir, no es un mensaje simplemente para Israel. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Esa vocación que recibe el profeta, ese llamado que es también para el Señor, para nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a profundizar todavía más en eso. Y para mí que he sido llamado desde el vientre de mi madre cuando aún estaba en el seno materno y pronunció mi nombre. Estas palabras son importantísimas cuando analizamos nuestra propia vocación. Cada uno de nosotros ha tenido un llamado del Señor. Cada uno de nosotros ha venido a este mundo con una misión. Cada uno de nosotros tiene un sentido en su existencia. No existe la vida inútil. No existe la vida que no es convocada por el Señor para cumplir una misión. A veces esa misión puede resultar más oscura a nuestros ojos, pero no por eso deja de tener ese sentido. No existe la vida humana sin un sentido. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a la existencia, hemos sido creados por el Señor, que no hace ninguna cosa por gusto. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda. Fíjate
en esta imagen tan bonita, flecha puntiaguda que es guardada en la aljaba. La aljaba es esa bolsa donde se guardan las flechas para mantenerlas al alcance de la mano y poderlas poner en el arco. Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Y entonces, el profeta piensa en primer lugar, en vano me he cansado, inútilmente gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor y mi recompensa la tenía mi Dios. Profundiza en estas palabras porque, como te digo, tienen esa triple dimensión. La dimensión dirigida hacia el profeta, ¿sí? En vano se ha cansado. ¿Por qué? Porque la causa, es decir, el sentido, la misión que tenía siempre estuvo en las manos del Señor. Pero además, la recompensa no la tiene el mundo. La recompensa la tiene Dios. Esto es lo que sucede también con nuestro Señor Jesucristo, que en una visión meramente humana podemos ver cómo se ha desgastado inútilmente. ¿A qué me refiero? Oye, si analizamos solo desde la perspectiva humana, ¿quién es Jesucristo? Aquel que fue vencido en la cruz, aquel que perdió en la cruz. Claro, una visión tan terrena. No, mira, él quería hacer algo, pero resulta que no lo logró hacer. ¿Por qué? Porque lo agarraron y lo mataron. Y resulta que eso es no entender la profundidad de la misión de nuestro Señor Jesucristo, cuya misión ha estado siempre en las manos de Dios. Piensa en la profundidad que tiene esto cuando vemos que ni siquiera el mismo Satanás ha logrado entender la profundidad de la misión de Cristo al morir en la cruz, y por eso puso en el corazón de los hombres el deseo de matarlo, porque estaba convencido que era el modo en que vencía, en que lograba exterminarlo del mundo, sacárselo de encima. ¿Y qué resultado le produjo? Absolutamente ninguno. Absolutamente ninguno, porque fue derrotado en esa misma cruz, en ese mismo mal que pensó para nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo aplicamos para nosotros mismos. ¿Qué cansancio puede haber en mi misión si en verdad el esfuerzo lo realiza Dios? Cuando una persona te dice, ay padre, qué grandes cosas que hace. Grandes cosas. Uno va sumando acciones. El Señor es el que las multiplica. El Señor es que las hace prosperar siempre. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos a esto, no hay esfuerzo inútil. Porque delante de muchas acciones que tenemos que realizar, podemos pensar, bueno, es que no me alcanzo. No me alcanzo. Yo nunca me voy a alcanzar. El Señor es el que hace alcanzar todo y Él es el que tiene verdaderamente mi recompensa. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a Él y congregara a Israel en torno suyo. Aquí la primera misión de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate en las palabras que dice, para que fuera su servidor, para que fuera su siervo. Esto nos abre al entendimiento de la misión de Jesucristo que se realiza en obediencia al designio del Padre. ¿Por qué hemos sido salvados? Hemos sido salvados porque Cristo ha obedecido al Padre. Ha cumplido la misión que el Padre le entregó de salvarnos a nosotros. Por eso la verdadera imitación de nuestro Señor se realiza en la medida que obedecemos al Padre. Pero todavía va más allá, porque dice, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob. Lo que voy a hacer es convertirte en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Y de nuevo, esta es la misión de nuestro Señor Jesucristo.
no solo restablecer las 12 tribus de Israel, no solo restablecer la antigua alianza, sino llevar las cosas a la nueva alianza. Esa nueva alianza que ya no está conformada con el pueblo de Israel, sino con todas las naciones. Y esa también es luz para mi misión, en el sentido de que yo tengo que igualar a Jesucristo, no igualarlo en cantidad, sino igualarlo en el camino, igualarlo en el deseo de que la salvación llegue a todos. Oye, no hay una misión más importante que la evangelización. No existe una misión más importante que la evangelización. Yo podría dedicarme toda mi vida a corregir tantas injusticias en este mundo, a producir tantos bienes, pero si no predico el evangelio, si la gente al ver las acciones que yo hago no logra mirar a Dios, entonces, ¿para qué va a servir? No, para sacar del dolor y de la injusticia. Sí, bellísimo. Pero no existe una misión más grande que la evangelización. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 21 al 33 y 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una señal y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Recuerda que estamos en el Evangelio de San Juan, que nos relata la última cena a lo largo de varios capítulos. No es una escena corta. Vale la pena en estos días leer esos capítulos dedicados a la última cena. Estamos ahora en el capítulo 13, ya estamos llegando hacia el final de la cena y pronto escucharemos esa oración sacerdotal del Señor y se produce esa ida de Judas a traicionar al Señor. Pero fijémonos en primer lugar cómo el Señor anuncia esa traición. Se conmueve profundamente y declara: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Podemos traducirlo también diciendo: me va a traicionar. ¿Cuál lo va a traicionar? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es Judas. Sí, pero la respuesta también es Simón Pedro.
La respuesta también es todos los demás discípulos. Uno solo estuvo junto a la cruz con Jesús, que fue Juan. Ese discípulo que lo hemos visto en este evangelio recostarse en el pecho del Señor. Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esa capacidad de traicionar al Señor no la podemos atribuir solamente a otros. No, pues es que Judas. No, también Simón Pedro. Pero Simón Pedro fue el primer papa, sí, porque se arrepintió. ¿Y Judas podía arrepentirse? Sí, por supuesto. Qué terrible es cuando pensamos que no existe camino de redención. Todos tenemos un camino de redención. Y eso no nos tiene que llevar a pensar, bueno, yo traiciono a Jesús y no importa. No, ¿cómo no va a importar? Claro que me importa, no quiero traicionar al Señor. Pero si lo traiciono, siempre tendré la puerta de la redención abierta. Y las decisiones que yo tomo son por mi libertad. Esto lo digo porque no son pocos los que han llegado a sostener a lo largo de la historia que al final Judas es parte esencial de la salvación con su traición. ¿Por qué? Porque si no lo traicionaba al Señor, entonces no se producía la redención. Eso es imposible de conocer. ¿Por qué? Porque los posibles universos paralelos no existen. No, es que si Judas no lo hubiera traicionado, entonces hubiera sido una historia distinta. No lo puedo saber. Yo lo único que conozco es cómo fue la historia. Es decir, que Judas tomó la decisión de traicionar al Señor. Pero la redención no ha estado en las manos de ningún hombre, sino en las manos de nuestro Señor. ¿Qué se iba a producir si Judas no lo traicionaba? No tengo idea y no es una pregunta ni siquiera válida, porque no serviría de absolutamente nada. Yo analizo lo que sí sucedió. ¿Y qué es lo que sucedió? Que Judas decidió traicionar al Señor, venderlo por 30 monedas. Esa fue su decisión. ¿El Señor necesitaba de su traición para que entonces pudiéramos ser redimidos? No, de ninguna manera. De absolutamente ninguna manera. El Señor va a operar la redención independiente de las decisiones que toman los demás, porque es su decisión, que es decisión del Todopoderoso, de aquel que todo lo puede. Entonces el Señor no necesita de la traición de Judas. Y esto se basa, además, en un pensamiento que es siempre sumamente negativo. ¿Cuál pensamiento? El de que el fin justifica los medios. El fin no justifica los medios. No podemos decir, no, es que Judas al final logró la salvación y la redención. No, de ninguna manera. Judas no ha operado la redención. ¿Quién tenemos que buscar ser nosotros? ¿Aquellos que traicionamos al Señor o imitar mejor a Juan? A ese discípulo que se ha recostado lleno de confianza. Oye, fíjate qué hermosa es esa escena. ¿Por qué? Porque nos invita a contemplar cómo podemos acercarnos con confianza al Señor. Cómo podemos tener verdadera confianza en el Señor. Y decirle, Señor, yo quiero preguntarte. Bueno, ¿cómo le voy a preguntar al Señor? Solo si tengo la confianza de acercarme a Él, de recostarme en su pecho. Qué bonita invitación que nos hace entonces el Señor, qué bonita invitación que recibimos a tener esa confianza cada uno de nosotros, a acercarnos verdaderamente al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz martes santo para todos.